Hola, bienvenidos un día más a mi canal. En esta ocasión os traigo un vídeo acerca de una noticia que ha salido relativamente hace poco, el 6 de septiembre, hace 10 días, sobre que GitHub ha retirado jQuery de su programación. Esto es algo que ha creado cierta polémica y cierta controversia en el mundo de desarrolladores y me gustaría dar mi opinión sobre jQuery y si se debería usar en 2018. Este artículo está escrito por los ingenieros de GitHub, no es demasiado largo, os lo podéis echar un vistazo si tenéis curiosidad, pero contando con que puede que haya gente que vea el vídeo que no sepa ni lo que es jQuery, ni lo que es GitHub, ni nada, pues os voy a poner un poco en contexto para que sepáis en qué consiste todo esto. GitHub actualmente es una plataforma de repositorios de código fuente y es la más grande del mundo. Hace poco, el 4 de junio, como veis aquí, Microsoft lo compró por 7.500 millones de dólares. Cualquier desarrollador web conoce GitHub y debería usar GitHub o GitLab o alguno similar. Entonces, que sepáis que el hecho de que ellos remuevan o eliminen jQuery de su programación, pues es algo bastante importante. Esto respecto a GitHub. Si queréis investigar un poco más, podéis buscar en qué consiste GitHub y cómo utilizarlo. Respecto a jQuery, pues hay bastante controversia en el mundo de los desarrolladores sobre si se debería utilizar a día de hoy o no. Yo os voy a dar mi opinión basada en la experiencia y en conversaciones que he tenido con otros desarrolladores y sobre todo bastantes artículos y documentación que he leído. Vamos a ver un poco de historia de jQuery y por qué es tan importante y ha crecido tanto. Lo primero es que jQuery nació en 2016 por la necesidad de compatibilizar el código para distintos navegadores. En 2006, cada navegador hacía las cosas a su manera. Eso implicaba que si tú escribías un código JavaScript, pues a lo mejor en Internet Explorer funcionaba, pero en Firefox no. Entonces, estabas obligado a escribir un código distinto para cada navegador. Por aquel entonces había unos 6 u 8 navegadores principales y tener que realizar un código para cada uno de ellos, pues os podéis imaginar que no era nada cómodo. Entonces, jQuery llegó para salvar esta situación. Se hizo de código abierto y de esta forma la comunidad creció de forma muy rápida, aportando plugins y aportando cientos de líneas de documentación para que cualquiera pudiera hacer un único código que funcionara en todos los navegadores. Entonces jQuery se convirtió en una librería muy importante en 2006 hasta hace relativamente poco. Las ventajas de jQuery son que ofrece un manejo del DOM, animaciones y Ajax, tiene más, pero las principales son estas. El manejo del DOM, que es el objeto de el modelo de objetos del documento, las animaciones y el uso de Ajax de una forma muy transparente al usuario, es decir, que el usuario no nota nada y es muy simple de utilizar. La sintaxis es muy fácil de aprender respecto al JavaScript que existía en aquel entonces. En aquel entonces JavaScript era muy complejo de escribir, de entender, había mucho lío. Hoy en día todo eso ha cambiado, pero vamos a hablar un poquito más adelante de ello. Y en su momento, evidentemente, no había más opciones, porque realizar un JavaScript distinto para cada navegador no se consideraba una opción. Cuando nació jQuery, todo este lío se solucionó. El mantenimiento de jQuery era enorme,
debido a la comunidad tan grande que se generó, y cualquier duda se podía resolver de una forma muy sencilla, porque ya os digo que había cientos de personas ayudando a escribir jQuery. ¿Qué desventajas tenía? Que es una librería. Eso, si estás en el mundo del desarrollo web, sabes qué desventajas tiene, pero para los que no, que sepáis que una librería es un trozo de código que tú traes a tu página web para solucionar los problemas que tengas. El problema de ser una librería es que o traes todo o no traes nada. jQuery es una librería bastante grande, ocupa cerca de 100K, ahora me la descargaré para que veáis los tamaños, y habitualmente la gente descargaba jQuery entero y solo utilizaba una o dos funcionalidades. Por lo tanto, estaba añadiendo 100K de peso a su web cuando en realidad no hacía falta. Entonces, eso es una de las desventajas que tiene hoy en día. jQuery no es JavaScript. Digamos que jQuery lo que hace es añadir una capa de interacción entre el programador y JavaScript. Saber jQuery no implica saber JavaScript. Entonces, tú escribías en jQuery, pero no tenías ni idea de lo que estaba pasando en JavaScript. Por lo tanto, tenías como tres capas. Tenías la que tú desarrollabas, por debajo estaba JavaScript y por encima lo que se veía en la pantalla. No sigue los estándares actuales. Esto es algo que vamos a ver un poquito más adelante, porque el desarrollo web en estos últimos 16 años ha cambiado bastante y jQuery ya no se ajusta a lo que marcan los estándares. No es escalable. Esto significa que las distintas versiones de jQuery no son compatibles entre sí. La comunidad y los propios desarrolladores de jQuery ofrecieron una solución que es jQuery Migrate, que sirve para poder migrar tu código de jQuery 1. Lo que sea al 2, del 2 al 3 y ya está, porque creo que solo van por la versión 3 no sé qué. Entonces esto era un problema, porque si tú tenías un código escrito que funcionaba con jQuery 1 o jQuery 2, pues si te pasabas al 3 es posible que muchas de las funcionalidades las perdieras y te tocaba reescribir gran parte del código. Es un código muy difícil de mantener. Esto viene por el famoso código espagueti, que en jQuery era prácticamente imposible de evitar. Si veis algún desarrollo con jQuery, suele tener jQuery, JavaScript, HTML por ahí metido. Eso es una chapuza hoy en día, porque ahora lo que tiende el desarrollo web es a la modularización, que cada cosa esté por su lado y no mezclar lenguajes. Entonces, con jQuery, si el proyecto crecía, mantenerlo era muy complicado, porque a la hora de buscar un error tenías que navegar entre cientos de líneas de código y no sabías muy bien dónde tocar, porque ya os digo que jQuery se intercalaba con JavaScript puro. Entonces lo complicaba bastante. Las tendencias actuales no van enfocadas a jQuery. Como os he comentado hace un momento, todo se está modularizando y ahora mismo los principales frameworks, que son Angular, React y Vue, ninguno utiliza jQuery. Se puede utilizar, pero en su base están escritos en JavaScript puro. Entonces, todos los usuarios de jQuery, los que solo saben jQuery, no hablo de los que conocen los dos lados, esto les limita muchísimo, porque al no conocer el lenguaje puro, si solo conoces jQuery, pues te ves muy limitado. Ahora mismo estamos en el estándar ECMAScript 9, que salió en junio de este año, y ahora mismo de forma nativa el JavaScript plano o Vanilla JS, como lo queráis llamar,
tiene la mayoría, por no decir todas, las ventajas de jQuery. Vamos a ver algunas de esas diferencias, que existen muchas más en el curso que tengo de JavaScript. Dentro de poco, cuando lleguemos al DOM, vamos a ver todas estas funcionalidades, pero aquí os he puesto unas de tantas que hay. Para seleccionar un elemento en jQuery ponías $, paréntesis y entre comillas punto y la clase que querías seleccionar. Ahora mismo en ECMAScript 6 tenemos document.querySelector y la clase que queremos, o document.querySelectorAll y la clase que queremos. De una forma seleccionamos el primer elemento y de la otra forma seleccionamos todos los elementos con esa clase. Para eliminar un elemento del DOM, jQuery tenía element.remove y ahora mismo tenemos element.remove, que es exactamente igual, solo que sin el $, es el único cambio. Para añadir una clase, jQuery tenía element addClass y la clase, y en ECMAScript 6 tenemos element.ClassList.add y la clase. Entonces, como veis, ahora mismo la diferencia de escritura no es tan grande. Para remover la clase, pues exactamente lo mismo. Remove class y la clase, o ClassList.remove y la clase. Para intercalar las clases, si la tienes la quitas y si no la tienes la pones, jQuery tenía ToggleClass y ahora mismo tenemos ClassListToggle. Los eventos se hacían con $element.on, el evento que queríamos capturar entre comillas, y lanzábamos una función. Con ECMAScript 6 tenemos addEventListener, el evento que queremos escuchar, y lanzamos una función de flecha o una función anónima. El tratamiento de Ajax fue otro de los motivos por los que jQuery creció tantísimo, porque en aquel momento el tratamiento de Ajax con ECMAScript 5 era muy complejo y era muy fácil equivocarse. jQuery lo solucionó de una forma bastante sencilla, pero a día de hoy tenemos dos APIs que son Fetch y Axios. Estas dos APIs, como veis, necesitan muchísimo menos código que Ajax y actualmente están soportadas prácticamente al 100% por todos los navegadores actuales. Para los arrays también jQuery ofrecía muchas soluciones, que era para comprobar si un array era un array, pues teníamos $isArray y el valor. Ahora tenemos array.isArray, que es prácticamente lo mismo. Para buscar un elemento en un array teníamos inArray y entre paréntesis el ítem y el array. Ahora tenemos array.indexOf y el ítem que queremos buscar y comprobar si el valor que devuelve es mayor a -1. Si es mayor a -1 significa que lo ha encontrado. Teníamos el bucle, lo que se conocía por for-each. JavaScript no tenía bucle for-each. Entonces con jQuery teníamos each y recorríamos el array. Ahora ya tenemos la funcionalidad de for-each dentro de JavaScript plano. Teníamos los mapas, que JavaScript por aquel entonces no lo tenía. Y como veis, la sintaxis es prácticamente la misma. Para convertir JSON, o sea, para hacer una conversión de string a JSON, teníamos $parseJSON y le pasábamos el string, y actualmente tenemos JSON.parse y le pasamos el string como parámetro. Otra de las cualidades de jQuery eran las animaciones. Por aquel entonces estábamos con CSS2, me parece, y CSS no admitía, o sea, no tenía módulos de animaciones. Hoy en día tenemos transiciones, tenemos keyframes y tenemos la API de animaciones web. Todo esto
la API de animaciones web viene integrada ya en JavaScript plano y utiliza una sintaxis muy parecida a la que utilizaba jQuery en su momento. Las transiciones y los keyframes de CSS es la forma recomendada de hacer animaciones con CSS puro. Ni siquiera tenemos que usar JavaScript en demasía. Con 3 o 4 líneas de JavaScript para cambiar la clase podemos conseguir las mismas animaciones que se consiguen con jQuery o con jQuery. El futuro de la web es lo que os comentaba hace un rato, que estos frameworks tienen muchísima más potencia que jQuery y están escritos en JavaScript plano. GitHub ha eliminado jQuery de su frontend. Eso significa que si una compañía tan grande como Microsoft decide eliminarlo, es que consideran que ya no es necesario. Y Microsoft, desde mi punto de vista, creo que algo de tecnología entiende. Entonces, si ellos lo hacen, tienen que tener un motivo bastante bueno para hacerlo. Google permite usar su framework sin jQuery. El framework de Google para desarrollo web es Materialize, me parece, y permite utilizarlo sin jQuery. Existe la opción de implementarlo, pero ya han dado el paso de eliminarlo por defecto de su framework. WordPress actualmente está mudando toda su arquitectura a JavaScript plano con React. WordPress está escrito en PHP y la mayoría de sus plantillas usan jQuery y Bootstrap, y eso es algo que WordPress quiere eliminar. Entonces, poco a poco se está haciendo la transición a que jQuery deje de ser tan relevante como era hace años. Entonces, después de haber escuchado todo esto, mis conclusiones son que jQuery sigue presente en muchos proyectos, por lo cual conocerlo no viene mal, pero dedicar tiempo o hacer un curso de jQuery hoy en día me parece inútil, porque poco a poco los proyectos nuevos ya no se hacen con jQuery, salvo casos muy concretos de páginas estáticas, pero no es a lo que tiende el desarrollo web actual. Si usas jQuery porque no sabes hacerlo con CSS o Vanilla.js, que sería JavaScript puro, si usas jQuery porque no sabes hacerlo de otra forma, deja de usar jQuery y aprende a hacerlo con el lenguaje puro. Porque el lenguaje puro no va a desaparecer, CSS no va a desaparecer y JavaScript no va a desaparecer. Pero en el caso de que jQuery mañana desaparezca, tendrás una alternativa. Que esto es exactamente lo que os acabo de decir, que los lenguajes puros es lo mejor que puedes aprender y después usa lo que más se ajuste al proyecto. Si por motivos del proyecto o la empresa te obliga o tienes que utilizar jQuery porque no tienes otra forma de hacerlo, úsalo, pero no lo uses porque no sepas hacerlo de otra forma. Si necesitas jQuery para muy pocas funcionalidades, porque yo he visto cursos que utilizan jQuery simplemente para hacer un menú responsive o simplemente para cambiarle una clase a un elemento del DOM. Entonces, cargar tantísimo peso para hacer 4 cosas no es necesario. O sea, me parece una forma muy poco óptima de realizar las cosas. Si vas a hacer muy poco, puedes buscar polyfiles, que son... Los polyfiles serían como jQuery, pero modularizado. Coges ese trocito de código que te dan y solo lo usas para lo que necesitas. En lugar de descargar una librería entera para usar una función, coges el trozo de código que tiene esa función. Y de esta forma estás ahorrando muchísimo peso a la web. Con este script, que lo podéis encontrar en polyfile.io, podéis conseguir la mayoría de cosas que jQuery
hace que soporte Internet Explorer la versión antigua o algunos navegadores que no soportan algunas funcionalidades actuales. He descargado jQuery y el CDN de Polyfile lo he descargado. Y estamos hablando de que jQuery, la última versión minificada, pesa 84,8K, es decir, casi 100K. Sin embargo, el CDN de Polyfile descargado tiene un peso de... a ver dónde lo tengo. Aquí. 407 bytes. O sea, como veis, la diferencia es enorme de tamaño. Añadir 407 bytes a una web no implica nada. Pero añadir 100K de peso a una web puede que sí que ralentice la carga de esa web. Porque no solo vas a tener jQuery, vas a tener imágenes, vas a tener muchísimo más código. Entonces yo os recomiendo, desde mi punto de vista, que aprendáis el lenguaje tal cual, y si necesitáis jQuery en algún momento, no os preocupéis, porque conociendo JavaScript plano, jQuery se aprende en un fin de semana. En un par de horas se aprende. Y si veis un código jQuery sabiendo JavaScript, seguramente el 90 o el 95% de las líneas de código las vais a entender. Porque ya os digo que actualmente JavaScript se parece muchísimo a lo que es jQuery. Entonces, esas son mis conclusiones y mi opinión. Si creéis que estoy equivocado en algo o tenéis otro punto de vista, os agradecería mucho que lo dejarais en los comentarios para que la comunidad lo pueda leer y para que yo mismo me dé cuenta de si me he equivocado en algo, pues rectificar o contestaros con mi punto de vista. Así que nada más, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, compartidlo para que todo el mundo pueda compartir esta opinión o al menos conocerla. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta luego. Para estar al día de todo el contenido del canal, recuerda suscribirte y activar las notificaciones. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente.